Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté ahora sobre ti y sobre toda tu familia, hoy y siempre. Amén. Yo soy el pastor Antonio Junior y estoy aquí para entregarte una llave espiritual que va a hacer toda la diferencia en tu vida. Principalmente para ti que estás desanimado, para ti que piensas que estás solo. En esta jornada parece que nada bueno te ha pasado o que nada nuevo ha sucedido, ¿verdad? Nada nuevo ha llegado a tu vida. Hoy te voy a mostrar lo que está pasando y no estoy hablando aquí de mi propia opinión. Te voy a mostrar que existe un principio en la Biblia que muy pocos cristianos conocen. Pero cuando descubres esto y empiezas a ponerlo en práctica, tu vida sí, mira, empieza a despegar, empieza a crecer mucho espiritualmente. Te contaré por qué me pasó eso y ahora hablo ante multitudes, ¿cierto? Ante miles de personas. Pero durante algunos años mi vida estuvo en el anonimato. Nadie me conocía hoy, ¿verdad? Cuando salgo la gente me reconoce. ¿Por qué? Dios valora lo que hacemos en secreto. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo? Él dijo, miren, si ustedes oran en secreto, el Padre los recompensará públicamente. Hay una versión que dice públicamente. Eso es lo que está en el original. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere usarte. Dios quiere promoverte. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte de muchas maneras que nunca imaginaste en tu vida. Incluso Él quiere conceder los deseos de tu corazón. Eso es lo que está escrito en el Salmo 37, versículo 4. Dios, cuando Él percibe que tu corazón está enfocado en Él, cuando tu placer, tu alegría está en el Señor y no en las cosas que Él puede darte. Ahí estás preparado para tu milagro, para recibir aquello que tu corazón desea, obviamente de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero si sabes que Dios es Padre, que Él tiene lo mejor para ti. Incluso Jesús dijo, ¿cuál es el Padre? Que si el Hijo pide pan, ¿le va a dar una piedra? O sea, Dios es Padre, Él no te va a dar nada que sea una piedra de tropiezo, algo que te perjudique. Él va a hacer todo para tu bien. Cuando entiendes eso, hermanos, las cosas empiezan a cambiar. Y al mismo tiempo, sabes que un padre no te va a dar algo para lo que no estás preparado. Un padre, por ejemplo, puede darle una navaja a un niño de 3 añitos, de 5 años. No va a funcionar, aunque sepa que esa navaja puede cortar frutas, puede cortar una cuerda, puede servir para un montón de cosas. Entonces, ese es el amor de nuestro Dios y tú necesitas conocer a Dios. La Biblia dice, conozcamos y sigamos adelante en conhecer mais ao Senhor. Então, quanto mais você vai conhecendo a Deus, pero vas teniendo paz en tu corazón. Vas viviendo una vida en abundancia, que fue lo que Jesús vino a hacer aquí, en esta tierra. Él vino para darnos una vida en abundancia. Está en Juan, capítulo 10, versículo 10, y esa vida en abundancia, además de liberarnos del pecado, de todo lo que nos aleja de Dios, también nos libera de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestros traumas. Esa paz, esa alegría que viene del Espíritu Santo va llenando nuestro corazón y también nos va dando ese propósito de vida. Hermanos, al ver a tanta gente, ¿verdad? Incluso en las iglesias vemos que esas personas muchas veces no tienen paz en el corazón. Ellas solo esperan a que llegue la muerte porque creen para la salvación, pero no pueden creer que Jesús puede darles sabiduría, darles fuerza para vencer los problemas, dar capacitación para resolver la vida financiera. Hermanos, la Biblia dice que Dios da sabiduría a las personas sencillas, así que es en tu corazón sencillo, en tu búsqueda de agradar a Dios, que Él te va dando una sabiduría que el mundo no puede dar. Amén. ¿Cuántas personas sencillas conoces, pero tienen un conocimiento profundo sobre la vida? Ellas saben cómo llevar su casa, tienen sabiduría para lidiar con el matrimonio. Entonces, esa sabiduría que viene de lo alto solo añade a tu vida y la necesitas. Por eso es que todos los días, aquí en mi canal, primero traemos la enseñanza bíblica y después oramos. Amén. ¿Por qué? Cuanto más conoces al Señor, más comunión tienes con Él, y la oración se va convirtiendo en una rutina, algo agradable, nada que sea pesado o cansado. Y hoy les voy a contar aquí rapidito lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Muchos de ustedes empezaron bien en el camino, están firmes con Jesús, pero el problema es lo que pasa es lo que sucede en medio del camino. Es que muchos de ustedes están ahí pensando en rendirse,
abandonar el matrimonio, dejar los estudios, la familia. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy no logran llegar hasta el final en aquello que empezaron tan bien? ¿Te acuerdas de cuando estabas saliendo con esa persona? Estabas todo feliz, ¿verdad? Lleno de ilusión. Estás en medio del matrimonio, que muchas veces es un matrimonio difícil, complicado, no es fácil. ¿Por qué? ¿Tienes que convivir con otra persona totalmente diferente? Pero es en medio de ese proceso que Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que sepas exactamente lo que debes hacer. Vamos a dar el ejemplo que me vino a la mente ahora, el ejemplo de David, hermanos. La Biblia dice que el profeta Samuel ungió a David para convertirse en el futuro rey de Israel. Cierto, solo que había un detalle en esa época. Ya existía un rey en Israel, el primer rey, llamado Saúl y Saúl. Entonces, así que David venció a Goliat, Saúl puso a David a cargo de todo el ejército para ser el jefe del ejército de Israel, porque él vio que David era muy valiente, David era muy guerrero, y entonces David empezó a liderar a ese pueblo. Había un detalle: David tenía éxito en todo porque amaba a Dios y era un hombre de fe. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la sabiduría? David tenía sabiduría y buscaba a Dios de verdad. Y con eso, cada vez que él regresaba de las batallas, las mujeres cantaban, ¿verdad? Ellas hacían una cancioncita que era así: Saúl mató a miles, David mató a decenas de miles, y por causa de esa única canción enviada del infierno, esas mujeres fueron usadas por el diablo. Hermanos, por causa de eso, Saúl empezó a enojarse, a tener envidia de David, y entonces Saúl empezó a intentar matar a David. Todo el tiempo, él lanzaba flechas contra él, enviaba soldados para buscar a David. David vivió huyendo, escondido. Y ahora quiero que te detengas a pensar, piensa conmigo. Al principio fue maravilloso, ¿recuerdas? Él recibió la unción de Dios y sería el futuro rey de Israel, pero el proceso fue lo difícil, hermanos. Pesado. Davi viveu foragido. Vivió humillado, vivió con esa duda de qué estará pasando, pues ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Será que hay algo mal conmigo? Hermano, ¿sabes lo que pasó en medio del camino, verdad? ¿Qué es lo más difícil? Es el proceso en medio del camino. David estaba escondido dentro de una cueva y Saúl salió a buscarlo junto con los soldados, solo que entonces Saúl, él tuvo una necesidad fisiológica, necesitaba hacer del baño. Voy a explicar de esta manera para que lo entiendan. Y Saúl tuvo que entrar en la cueva. ¿Quién estaba adentro? David. En ese momento, los soldados le susurraron al oído a David y le dijeron: David, ¿quién sabe, no? ¿Es ahora el momento de que mates a Saúl y ya te conviertas en el rey de Israel, David? Mira la oportunidad que Dios te está dando ahí. Entonces, la Biblia dice que David simplemente cortó un pedazo del cinturón de Saúl y luego les dijo a los soldados: ¿ustedes creen que voy a tener el valor de atropellar los planes de Dios? Ay de mí si toco a alguien. Porque Saúl tenía la unción de Dios para ese momento, aunque estuviera en desobediencia. Aunque después perdería el cargo de rey de Israel y ese cargo pasaría a David, pero en ese proceso David no podía actuar por la carne, tenía que ser guiado por lo alto, por la sabiduría de lo alto. Amén. Y entonces cuando Saúl salió de la cueva, David le mostró el pedazo del cinturón y él dijo: Olha, eu poderia ter te matado e não matei. Pude haber acabado con tu vida, pero no lo hice. ¿Por qué me estás persiguiendo, hermanos? David actuó de la manera correcta. Si él hubiera matado al rey Saúl, habría sido desaprobado por Dios. Entonces, hoy voy a traer aquí una enseñanza, hermanos, muy valiosa. Estoy seguro de que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón sobre esto. Ese tramo del camino que estás pasando, estás siendo probado por Dios y no te das cuenta. Y te voy a contar lo que va a pasar después. ¿Está bien? Antes de empezar, solo quiero pedirte rápidamente que le des clic al botón de suscribirse. Junto al video verás una campanita, revísala y elige la opción Todas, porque quiero que recibas todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y quiero que participes conmigo en la oración de la mañana, la oración de la noche y los videos de la tarde que he estado subiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, hermanos. Como les estaba diciendo, el problema es cuando perdemos la visión. En medio del camino ya no puedes ver la mano de Dios, no puedes creer que Dios tiene algo bueno para tu vida. Él tiene planes maravillosos para ti, para tu familia, y entonces puedes perderte en medio del camino. ¿Por qué?
Es en ese momento cuando llega el cansancio, es en ese momento cuando no puedes ver las cosas como realmente son. Muchas personas durante ese proceso empiezan a quejarse, empiezan a decir que todo salió mal, empiezan a pensar que están haciendo algo mal. Y ahí es donde está el peligro. Entonces, para que entiendas cómo trabaja Dios y lo que está pasando en tu vida hoy, quiero contarte una historia que tal vez ya hayas escuchado, pero que es muy importante que sepas. Es ese momento en que Jesús acababa de ser crucificado y había resucitado. ¿Recuerdas eso? Aunque Jesús resucitó al tercer día, entre los discípulos era un ambiente de miedo, un ambiente de derrota porque había mucha confusión en la cabeza de las personas. Y por causa de eso los discípulos estaban escondidos. Y ese sueño de que Jesús los iba a liberar de las manos de los romanos parecía que había muerto junto con Jesús allá en la cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerdan que el cuerpo de Jesús ya no estaba? ¿Recuerdan que la tumba estaba abierta y los discípulos entonces no entendían lo que estaba pasando? ¿Por qué? A pesar de que Jesús dijo que iba a resucitar, hermanos, en la práctica las cosas cambiaron bastante. Ellos pensaron que tal vez su cuerpo había sido robado, pensaron que los romanos habían escondido el cuerpo. Y fue entonces cuando Jesús empezó a aparecerse a algunos discípulos. Se le apareció primero a María, pero había algunos discípulos que estaban dispersos, ¿verdad? Huían recordando que no solo eran los 12, sino que ya más personas seguían a Jesús. Y que no había ganancia por aquí. Medo, de incerteza, e eles decidiram ir embora da cidade. Entonces, pese al crecimiento, eles estavam apavorados. Heroica Ludos. 13 ao versículo 16. Exceso, que es... Sim, ó. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus... Qué broma, porque imaginamos 40 y media botas significaba... No caminho, sobre todo lo que había pasado. Y mientras ellos conversaban y discutían, el propio Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero sus ojos fueron impedidos de reconocerlo. Amén. Qué detalle interesante, hermanos. Estos dos hombres huían y caminaron unos 11 kilómetros, lo que equivale a unas 3 horas. Y entonces el propio Jesús, que ya había resucitado, aparece y empieza a caminar ahí, justo al lado de ellos. Pero el texto de la Biblia dice que los ojos de estos dos hombres fueron impedidos de reconocerlo. Ahora, piensa conmigo. Ellos pasaron horas conversando con el Señor Jesús, explicándole al propio Señor Jesús lo que le había pasado a él mismo. Entonces, ellos estaban tan enfocados en el dolor, en el sufrimiento, que pensaban que todo había salido mal. Ellos se sentían como un verdadero fracaso. Cierto, porque no tenían todas las respuestas, estaban completamente perdidos. Y a veces tú que me estás escuchando aquí estás exactamente así, hoy. Te quejas de que Dios no te escucha, que las cosas en tu casa no cambian y ni siquiera te das cuenta de que Dios, Él está disfrazado en esa tu rutina. Así es Dios. Muchas veces, hermanos, Él se disfraza de persona común y se oculta tras ese trabajo aburrido. A veces Él usa a una persona muy sencilla, pero... a ver o que está no seu coração. Establece crucialmente a qué personajes ustedes les van a mostrar. CAMQRO, entonces, que del Leví. Não é porque Deus queria ser ruim com eles. Foi, na verdade, uma lição. Muitas vezes Deus trava a nossa visão para saber se a gente vai continuar fazendo. Correcto, con la misma voluntad, incluso cuando todo está en contra. ¿Entiendes? Dios está sondeando tu corazón. Vamos a pensar, por ejemplo, en ese profesional que pasó meses y meses entregando un trabajo todo perfecto, todo bien hecho, pero él siente que al jefe ni le importa. Él piensa que su jefe no lo va a valorar, no va a reconocer su esfuerzo y que nada de eso va a valer la pena. ¿Y entonces qué pasa? Él empieza a desanimarse, empieza a quejarse con los otros empleados, deja de esforzarse porque piensa que nadie lo está viendo. Pero lo que él no sabe es que la directiva ya decidió darle un ascenso. Y ese silencio de un mes, ese silencio de algunos días es la prueba final, para que ellos vean si él está trabajando por compromiso, porque realmente quiere dar lo mejor, o solo porque está esperando recibir un elogio. Entonces, este ejemplo que te traje aquí es solo para que entiendas que muchas veces estamos siendo evaluados justamente cuando pensamos que estamos solos.
Amén. ¿Entendiste este ejemplo? Muchas personas solo hacen algo porque quieren recibir algo a cambio, recibir un elogio, una promoción. Si lo hicieran porque creen que es lo correcto, darían lo mejor de sí, porque creen que eso es realmente lo que debe hacerse. Esas personas sí están listas para recibir algo, ¿entiendes? O pensemos en otra situación. Una madre que lleva años orando y cuidando a su hijo, dándole consejos y haciendo todo, pero el hijo no mejora. Entonces piensa que el problema es suyo y se siente abandonada por Dios en esa batalla, ¿verdad? Pero lo que ella no sabe es que Dios ya está trabajando en la vida del hijo, en áreas y momentos que ella no conoce, ¿entiendes? No siempre estamos con los demás, pero Dios conoce nuestro corazón, incluso en soledad. Entonces esa madre corre el riesgo de desanimarse, de dejar de orar, de dejar de hacer lo que tiene que hacer porque piensa que nada está pasando. Quizá estás aquí escuchándome y piensas así, pastor, si Jesús estaba junto a esos 2 discípulos, ¿por qué no les habló de inmediato? Mira, estoy aquí, yo soy Jesús resucitado. Dejen de llorar, dejen de estar lamentándose. Hermanos, entiendan una cosa, 2 hombres estaban pasando. No era solo para saber si entendieron la resurrección, sino para saber cómo reaccionaban cuando parecía que Dios no estaba ahí con ellos. ¿Entendiste? Entonces, ¿el Señor quiere saber si vas a ser fiel? Incluso cuando las puertas están cerradas, incluso cuando parece que Dios está en silencio, cuando parece que Dios te ha abandonado. Porque si solo haces las cosas cuando eres visto, cuando eres recordado, entonces todavía no estás... Pronto, você está no ponto ideal. Amén. Entiende lo que te digo. Muchas personas, por ejemplo, hoy en día quieren tener un cargo de liderazgo, quieren gobernar, pero las personas que gobiernan, las personas que lideran, son aquellas que toman decisiones cuando todavía no están viendo la solución. Entonces, Dios necesita prepararte primero, porque si no, no podrás tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, de la manera correcta. Amén. Y entonces, hermanos, la Biblia dice que Jesús solo es reconocido por estos 2 hombres al final, cuando Jesús finalmente entró en su casa y partió el pan. Fue en ese momento, en ese gesto simple, el acto de compartir la comida, que entonces se abrieron los ojos de esos 2 hombres. Y ellos se dieron cuenta y entendieron que Jesús estuvo con ellos todo el tiempo, de verdad. Ellos no... Percebendo, aleluia, olha que coisa maravilhosa, o Senhor está com a gente mesmo quando nós não percebemos, porque muitas vezes Ele cubre nuestros ojos, Él cierra nuestros ojos para que no lo veamos, pero para que aprendamos a caminar por fe. Aleluya, Dios quiere que vivas por fe y no por lo que ves con tus ojos naturales. Quiero traer aquí solo otro ejemplo más y ya vamos a orar en un momento. Pero quiero que recuerdes la historia de Abraham y de su hijo Isaac. ¿Recuerdas esa historia? La Biblia dice que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos. Eso porque ya eran viejos. Abraham ya tenía más de 80 años de edad, su esposa también ya era muy vieja y ella era estéril, no podía tener hijos. Y entonces Dios le dijo a Abraham: tú vas a ser padre de multitudes, voy a hacer de ti una generación, una descendencia tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. O sea, hermanos, eso es algo que yo ya aprendí, ¿saben? Dios pone sueños en nuestro corazón mucho más grandes de lo que podemos realizar, porque solo así dependeremos de Él. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que en medio del camino, es decir, durante el silencio de Dios, el tiempo fue pasando. Abraham no pudo engendrar al hijo, y mucho menos su esposa, Sara, porque ella era estéril. Entonces, un día ella tuvo una idea terrible, porque a veces tenemos ideas, hermanos, que pueden causarnos grandes perjuicios. ¿Cuál fue la idea de Sara? Pensó: no puedo tener hijos. Dios le dijo a mi esposo que él va a ser padre de multitudes. O sea, yo no puedo darle lo que él necesita para que la promesa de Dios se cumpla. Y entonces ella tuvo la idea de sugerirle a su esposo que se acostara con su esclava, la empleada llamada Agar. Esa mujer era fértil, así que le dijo que podía acostarse con ella. No me voy a molestar, al menos dejo de ser esa piedra de tropiezo, dejo de ser esa piedra en el camino. Fue entonces cuando Abraham obedeció a su esposa, cuando en realidad debería haber obedecido a Dios. ¿Y qué pasó con esa relación? Nació un niño llamado Ismael, pero había un detalle. Ese niño no era el hijo de la promesa, no fue concebido en el espíritu, sino en la carne. Abraham
desobedeció a Dios, entonces ese niño fue creciendo y su madre, esa madre que no era la esposa de Abraham, ella empezó a crear conflictos, empezó a pensar que ella era la heredera de la promesa. Fue entonces cuando comenzó una gran confusión en la familia, vinieron muchos problemas y entonces Abraham tuvo que echar a esa mujer y a su hijo, hermanos. Esto me enseña algo muy importante. Todo aquello que decidimos y ponemos en práctica, que está fuera de la voluntad de Dios. Un día vamos a tener que renunciar, un día vamos a tener que sacar eso de nuestro camino, por más que duela, y eso demuestra arrepentimiento. Amén. ¿Y sabes qué pasó? La Biblia dice que 2 ángeles fueron a visitar a Abraham y le dijeron que su esposa finalmente estaba embarazada. Y ese niño se llamaría, lo que significa risa. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo le dijeron a Abraham que su esposa estaba embarazada? Sara estaba dentro de la tienda, detrás de las cortinas, y empezó a reírse. Ella empezó a reírse. ¡Qué absurdo es esto! Pero, hermanos, Dios es fiel y el niño nació, y luego el niño fue creciendo. Hasta que un día Dios quiso probar el corazón de Abraham, y es aquí donde quiero contarte lo que pasó cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Era una prueba, era un examen. Mira lo que está escrito en Génesis 22, versículos 2 al 4, está escrito así. Y Dios dijo: Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moría. Allí, en uno de los montes que yo te mostraré, ofrécelo allí como holocausto. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano y preparó su burro. Llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo, Isaac. Entonces cortó leña para el fuego del holocausto y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Amén, hermanos. Quiero que pongan atención a esto, ¿de acuerdo? La Biblia dice que fueron 3 días de viaje, 3 días subiendo el camino, preparando la leña, mirando a su hijo y sabiendo lo que Dios le había pedido. Traten de imaginar cuánto estaba angustiado el corazón de Abraham, lo tenso que estaba, ¿verdad? La Biblia dice que él vio el lugar a lo lejos. Terceiro dia. Olha que interessante. Durante 2 dias inteiros não apareceu um anjo, não. Y en este barranco. Estos son días porque 2 ángeles de ella, milagros que... Antes dele chegar no topo do monte. Evangelio, no los mismos ejemplos. Cuesta que la Biblia, concluimos, yo perfecciono, pero dice eso sin ver una salida. Y entonces la Biblia dice algo muy interesante. En el momento en que él iba a sacrificar a su hijo, el ángel lo detuvo. ¿Abraham recuerda eso? El ángel sostuvo su mano, no permitió que matara al niño. Claro, hermanos, porque Dios es el Dios de la vida, no es el Dios de los muertos. Dios, Él jamás permitiría algo así. En realidad, Dios le estaba mostrando a Abraham que un día el propio Dios sacrificaría a su propio Hijo, Jesucristo. En Génesis 22, 13, 14, observa lo que sucedió. Es interesante, dice. Así, Abraham miró alrededor y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Y fue hasta allá, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto. En lugar de su hijo, Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Miren este misterio, hermanos, qué profundo es. Dios es maravilloso. El carnero no apareció mágicamente en ese instante, ya estaba ahí. El carnero estaba atrapado por los cuernos en un arbusto, o sea, ya estaba ahí todo el tiempo. Pero Abraham solo pudo ver ese recurso después de que su obediencia fue aprobada por esa prueba. Amén. ¿Estás entendiendo aquí lo que Dios quiere decirte hoy? Muchas veces necesitas un recurso financiero. Muchas veces estás orando por la salud de tu familia, por tu carrera, y no te das cuenta de que a veces la solución ya está ahí frente a ti. Dios ya preparó el recurso que necesitas. Pero en el camino es cuando vienen las quejas, viene el desánimo, esa ceguera que no te deja ver. Eso hace que tomes actitudes que no agradan a Dios, siendo que, en realidad, el Señor está probando tu corazón. Amén. El problema es que muchos de nosotros tratamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara mágica, que solo sirve para resolver nuestros problemas. Pero, hermanos, Dios quiere intimidad. Él quiere que camines con Él, que converses con Él en el camino, incluso cuando las cosas parecen no tener sentido. Aleluya. Sé que el Espíritu Santo está tocando algunos corazones aquí y ya vamos a orar.
Pero, hermanos, quiero que aprendan la lección de una vez por todas. La mayor prueba es la del gigante que enfrentas, pero es eso que ignoras mientras vas caminando. Y entonces te pregunto algo, ¿qué estás ignorando hoy? ¿Será que estás ignorando que Dios está ahí en tu día a día solo porque no pasó nada sobrenatural? Párate a pensar, como te dije, muchas veces las bendiciones vienen disfrazadas. Esa persona a la que a veces tratas mal, en realidad puede ser la persona que Dios use para cambiar tu vida. Aliás, poderia mudar a sua vida. Va a depender de ti ser aprobado en esa prueba, en ese examen, para que Dios sepa si realmente estás preparado para recibir todo lo que Él tiene para ti. Amén. Quiero hacerte solo una pregunta más. Si supieras con 100% de certeza que Jesús está ahora mismo ahí, a tu lado, observando cada movimiento que haces, cada actitud que tomas, ¿harías las cosas de cualquier manera? No lo creo. ¿Por qué no empiezas a cambiar tu actitud ya? No te quedes esperando a que ocurra un milagro para que empieces a obedecer. Agradece porque la solución ya está ahí. Así como Abraham, él vio ese carnero atrapado y de repente puso el carnero en lugar de su hijo. Aleluyas, hermanos, la prueba de Abraham fue difícil, pero ¿cuál fue el resultado? Él se convirtió en el padre de la fe y su hijo, Isaac, fue quien siguió generando descendientes hasta que se convirtió en la gran nación. De Israel que está até os dias de hoje. Déjame decirte una cosa. Esa visión borrosa que tienes hoy no puede impedirte obedecer a Dios, seguir adorando al Señor y seguir caminando en sus caminos, porque vas a cosechar muchos y muchos frutos, vas a ser padre de multitudes, vas a ser madre de multitudes, vas a dar muchos frutos para la gloria de Dios. Padre, aleluya. Escribe en los comentarios, no estoy solo, Dios está conmigo, o di, necesitaba escuchar esto hoy. Gloria a Dios y vamos a orar ahora. En este momento quiero mucho que hagas esta oración de todo corazón. Y al final, lo único que te pido es que hagas clic en ese botón debajo del video. Hay una flechita apuntando a la derecha. Ese es el botón para que compartas, para que envíes en los grupos de WhatsApp. Hay mucha gente que necesita escuchar una palabra de Dios y estoy seguro de que el Señor, al escuchar, va a usar tu vida. Amén. Cierra tus ojos entonces y vamos a orar. Aleluya, Señor. Mi Dios y mi Padre, queremos darte las gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que camina a nuestro lado. Incluso cuando estamos demasiado cansados y tristes para ver las cosas como realmente son. Señor, gracias por no dejarnos solos en medio de nuestras confusiones, de nuestros problemas. El Señor siempre está con nosotros, oh mi Padre. Ahora te pido que el Señor perdone nuestra ceguera espiritual. Perdona, Señor, porque muchas veces nos quejamos de que tú no estás con nosotros. Si estuvieras aquí, nada de esto pasaría. Pero la verdad, mi Dios, es que estamos tan enfocados en los problemas que no percibimos tu presencia. Perdona nuestras quejas, nuestra pereza y muchas veces no hacer lo correcto solo porque no estamos viendo una señal. Dios, oro en este momento por cada hermano, por cada hermana que se está sintiendo abandonado. En este momento, visita a esa persona. Señor, hay personas que ahora mismo están en su trabajo sintiéndose injusticiadas, ignoradas, están haciendo cosas que parece que no son valoradas, pero tú estás viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Oh, mi Padre, dale fuerzas a esa persona para que dé lo mejor de sí hoy, aunque nadie lo reconozca. Dios, oro por quienes atraviesan pruebas familiares como Abraham. Personas que sienten que necesitan renunciar a algo que aman, pero que necesitan obedecerte por encima de todo. Señor, consuela esos corazones, muéstrale a ese padre, a esa madre, que la provisión ya está lista, que la obediencia atrae milagros, la obediencia atrae muchas bendiciones. Oh Señor Jesús, ven a sanar las heridas emocionais. Tira o peso, Jesus, dessa depressão, dessa angústia de quem acha que não tem mais saída. Señor, perdóname, Jesús. Escucha. Aqueles discípulos no caminho, Nación de... enquanto Jesus explicava a Bíblia, Recuerda, Vas Sims Lesichechen. Jesús no puede ofrecer permiso para ser huequi a esse... enxergar nada de bom, e com isso elas caem nas tentações, nos vícios. Nuestros pecados. Perdona, Señor, porque ellas quieren servirte pero ya no tienen más fuerzas.
Señor Dios y Padre, ten compasión de nosotros. Señor, derrama tu sanidad, tus milagros, obra, Señor, a nuestro favor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Oh, mi querido, mi querida, como siempre hago aquí en mi canal, en estas oraciones, quiero darte la oportunidad ahora de entregar tu corazón y tu vida. Jesucristo, amén. Si tú entiendes que Él está contigo, si tú crees que Él está hoy vivo, quiero que repitas esta oración conmigo. Estoy seguro de que va a abrir puertas en tu vida. Di así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tú, Señor, moriste en la cruz para salvarme. Moriste pagando el precio por mi pecado y creo que resucitaste. Al tercer día, Jesús, te pido que restaures mi vida, sanes mis heridas, perdones mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo todos los días, porque creo que el Señor murió en la cruz al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre. En tu nombre, Jesús, es que oro y te agradezco. Amén. Dios, pongo delante de ti, Padre, la vida de este hombre y de esta mujer que hicieron esta oración tan preciosa en este preciso momento. Padre, que tú puedas cubrirlos con tus bendiciones, protégelos del enemigo y que les des mucha fuerza, padres. Sabiduría para que ellos puedan estar contigo todos los días de su vida. Que esta oración, mi Dios, llegue a miles de hogares y transforme vidas santas y salvas. Para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, es en el nombre de Jesús que oro y ya te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Hola, ¿puedo preguntarte algo? ¿Ya te diste cuenta de que muchas veces las cosas no salen bien en tu vida? Entonces te sientes perdido, frustrado y crees que nunca serás feliz. Son tantos los problemas que enfrentas, problemas de pareja, problemas familiares, falta de dinero y tantas otras cosas que pasan que te desaniman mucho y eso debilita tu fe. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Hay algo de lo que estoy seguro que tú. Está con dificultad y es Eso es lo que te está impidiendo vivir una vida de paz, una vida de armonía y prosperidad. Es que no estás practicando los principios de la palabra de Dios. Pero yo sé que lo intentas, pero parece que algo no te deja orar. Hay algo que no te deja entender la palabra y entonces te sientes perdido y frustrado. Por eso quiero contarte algo. Miles de personas ya están formando parte de un movimiento que creé llamado Jornada de la Fe y están logrando crecer espiritualmente, están mejorando sus relaciones y su vida ha sido mucho más feliz y bendecida. Yo ya pasé por todo eso que tú estás viviendo hoy y sé el tamaño de tu dolor. Yo también me sentía totalmente perdido. Sabía que tenía que orar más, que tenía que leer la Biblia, pero no podía, y entonces me sentía totalmente frustrado. Hasta que, después de tanto luchar, descubrí una forma de crecer en el camino con Dios. Y después de que logré hacer eso, mi vida cambió, de la noche a la mañana. La transformación fue tan grande que hoy puedo ayudar a miles y miles de personas todos los días. Por eso, quiero que hagas un compromiso, primero contigo mismo y también con Dios, de que vas a seguir todo lo que te voy a decir aquí en este video, ¿de acuerdo? Lo primero que necesitas hacer es orar y leer la Biblia de la manera correcta, para que entre en tu corazón y traiga el cambio que tanto deseas, y también tu comportamiento. Sé que muchas veces no sabes cómo actuar porque tu corazón está muy triste, afligido, angustiado y perdido. También sé que muchas veces te frustras porque no tienes fuerzas para seguir adelante. Yo también viví así durante muchos años y sé exactamente lo que es eso, hasta que empecé a ver la palabra de Dios de una forma simple y práctica. Y ese camino hizo que mi vida se transformara a tal punto que hoy estoy aquí, ayudando a miles de personas a encontrar paz, armonía y dirección. Hermanos, no podía quedarme esto solo para mí, no podía retener este conocimiento. Y por eso escribí 3 libros que son la base para que aprendas esta forma simple y práctica de buscar a Dios y tener resultados en tu vida. El primer libro es El momento con Dios. Él vas a alimentar tu espíritu de tal manera que vas a sentir un deseo muy grande de buscar a Dios. En este libro vas a entender la palabra de una forma muy simple y eso va a fortalecer tu fe en Él. Vas a leer un mensaje para cada día del año recordando que todos estos mensajes están divididos por temas para que vayas directo a esa palabra que tanto necesitas. Y el segundo libro es Vida de Oración.
Este libro va a cambiar tus sentimientos, va a sanar tus emociones, te va a dar dirección para tu vida. Te vas a dar cuenta de que tu día a día será mucho mejor, porque la oración calma nuestro corazón, alivia nuestra alma. Amén. Y en él también encontrarás una oración para cada día, y todas ellas también están separadas por temas. Por ejemplo, hay oración para la ansiedad, oración para la depresión, oración para la angustia, sentimiento de culpa. Tú que necesitas tomar una decisión hoy, en fin, todas esas oraciones te van a fortalecer mucho en tu camino con Dios. Y por último está el libro Minutos de Paz. Es el libro que va a cambiar tus actitudes y te va a guiar para que nunca más te sientas perdido. ¿Es bueno el libro Minutos de Paz? Viene con tareas fáciles y rápidas para que las pongas en práctica en tu día a día. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Y como quiero que todos ustedes tengan acceso a este alimento espiritual diario, estoy poniendo estos 3 libros a disposición en formato digital para que puedas acceder a ellos donde quiera que estés, ya sea en tu celular o en tu computadora. Y todo esto, hermanos, por un precio totalmente accesible. Y también estarás contribuyendo para que nuestro ministerio alcance a aún más personas con el mensaje del Evangelio. Entonces, solo tienes que entrar al sitio web www.jornadadelafe.com.brasil, aparece aquí en pantalla. O también puedes hacer clic ahora en el enlace que está justo aquí debajo del video en la descripción. Está bien, es muy rápido, es seguro. Y vas a recibir en el mismo momento mis 3 libros digitales en tu correo electrónico, para que empieces tu transformación hoy mismo, ¿de acuerdo? Entonces, haz clic en el enlace que está justo aquí debajo del video. Y que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.